teórica respecto a la primera práctica. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. Entonces, el primer tema que hemos visto de aplicación son las trayectorias ortogonales y las trayectorias isogonales, ¿no? Normalmente, en la mayoría de los libros trabajan con las trayectorias ortogonales. Es decir, se tiene una familia de curvas, ¿no? Una familia de curvas. Un ejemplo muy sencillo sería una ecuación de la circunferencia centrada en el origen, de radio A, ¿no? La ecuación cartesiana va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Entonces yo quiero encontrar una familia que corte perpendicularmente a esta familia de circunferencia, ¿no? Que se llaman trayectorias ortogonales. Entonces ustedes han visto en geometría analítica que el ángulo formado entre dos curvas que se intersectan, en el punto de intersección trazamos las rectas tangentes a ambas curvas, ¿no? Y ese es el ángulo que se mide. En este caso ese ángulo medido va a ser de 90. ¿Qué es lo que hacemos? Derivamos esa familia, entonces me va a quedar x más 2x más 2y por y' igual a 0. Es decir, tenemos x más y por y' igual a 0. No hay el parámetro en este caso. Si no hay el parámetro, entonces es el problema más sencillo, y donde veamos y', cambiamos por menos 1 sobre y', es decir, donde veamos y', cambiamos por el negativo de diferencial de x sobre el diferencial de y. Y entonces, al cambiar, eso ya me da la ecuación diferencial de la familia de trayectorias ortogonales a la curva de circunferencia. Luego identificamos qué método resolver y ya tenemos la familia de trayectorias ortogonales, ¿no? Eso es lo que van a encontrar en la mayoría de los libros, más del 90%. Muy pocos libros hablan de trayectorias isogonales, como el libro de Makarenko, que habla de las trayectorias isogonales, y entonces dice que teniendo esa familia que hemos dicho, o cualquier otra familia, en la cual ya carece del parámetro, ustedes entonces tienen que la derivada de la curva que están buscando es igual a una fracción, que va a ser igual a la fórmula de la tangente del ángulo de diferencia. Entonces pongo y', que es de la familia dada, menos la tangente de alfa, alfa es el ángulo de corte, sobre 1 más tangente alfa por el y'. Esa sería entonces, esa fracción sería la derivada de la curva que están buscando. Se identifica y se resuelve, ¿no? El libro de Makarenko, como les mencioné, habla de trayectorias ortogonales y trayectorias isogonales, pero no plantea ningún problema de trayectorias isogonales. Tiene un problema planteado de polares. Entonces yo, en el transcurso de esta semana, voy a ir preparando problemas nuevos y voy a agregar un problema de polares, que no tengo, creo que en mi libro. El libro de Speer, en cambio, habla de trayectorias ortogonales, pero plantea 3 problemas de trayectorias isogonales, los cuales tengo resuelto en mi libro, y corregí un dato de ese problema, de uno de los problemas, para que tenga la solución, ¿no? Y todos los demás problemas, básicamente la mayoría dan una ecuación matemática. Entonces, pero les comentaba yo que hasta el año 84-1, que era la época del departamento del 70, siempre habían problemas de enunciados. Ustedes tenían que traducir ese enunciado en una ecuación diferencial y ahí empezar a trabajar, ¿no?
Esos problemas también hay como 6 problemas de ese tipo, que son de esa época y que están resueltos en mi libro. Les comentaré que la gran mayoría de esos problemas, yo tengo de ecuaciones en casa más de 40 libros, y casi esos problemas no están en esos libros. Entonces, eso me llega a pensar 2 cosas. O que el profesor hizo el problema, los profesores que trabajaban en esa época en el curso, que había muy buenos profesores, o que eso han sido extraídos de otros libros de las cuales yo no tengo esas fuentes, ¿no? Pero me parece que no es así porque en esa época había menos libros que venían acá al Perú. Entonces, por ahí va el camino entonces, ¿no? A no ser que sea un profesor que hubo en esas épocas, que a veces se iba a Europa, generalmente a Francia, estudia maestría, doctorado, y por ahí puede haber traído algún libro de esas características, ¿no? Eso podría ser. Bueno, vamos a ver 2 problemitas rapidito de esto. Acá tenemos entonces, o 3 vamos a ver rapidito, ¿ya? Entonces, como esto ya lo tienen ustedes, chequeen, solamente para repasar para el parcial, ¿no? Allá los primeros trayectorias ortogonales de la familia de curvas, x a la n más y a la n igual a a. Acá, acá es a la n, ¿ya? A la n. Yo le he puesto que a es el parámetro, pero en el libro de Macarengo me parece que no dice que a es el parámetro. Entonces yo les decía que parámetros se toman las primeras letras del alfabeto y constantes a las letras P, Q, K, N. ¿Ya? Eso es lo que más o menos yo he visto en los libros. Pero ya viendo una ecuación uno puede darse cuenta. Entonces la ecuación es la que está en la solución. X a la n más y a la n igual a la n, ¿no? Acá le falta el exponente, ¿ya? El exponente. Entonces, como yo les decía, ustedes tienen que derivar, y en este caso derivamos, entonces sería n veces x a la n menos 1 más n veces y a la n menos 1 por la derivada de y respecto a x. Estamos derivando esa ecuación respecto a x, y la derivada de esta constante va a ser 0, ¿no? Va a ser 0. Entonces, fíjense que en esta ecuación, divido entre n, ya no aparece el parámetro. Cuando no aparece el parámetro, es más sencillo. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, si me piden las trayectorias ortogonales, entonces donde vea y', cambio por menos dx sobre dy, ¿ya? Ojo, menos dx sobre dy y resuelve el problema. Si en esta ecuación diferencial 2 apareciese el parámetro, yo tengo que ver con esta expresión 2, suponiendo que tiene el parámetro, combinarlo con el dato del problema. Con esas dos, elimino el parámetro. Y al final la ecuación diferencial tiene que tener solamente las variables, pero no debe aparecer el parámetro, ¿no? A veces el alumno se olvida y resuelve así con ese parámetro, pero ese parámetro está asociado con las 2 variables, ¿no? Y lo va a tomar como constante, cosa que no es así cuando trabajan en la ecuación. Y cuando tengan su solución, van a tener una ecuación con 2 parámetros, lo cual va contra la teoría, porque como es una ecuación de primer orden, solamente debe existir un parámetro, ¿eh? Entonces no se olviden, hay un 10% de alumnos, seguro de los que no vienen a clase, que se va a olvidar ese detalle y no lo va a hacer, ¿no? Va a mantener el parámetro. Ya lo demás es algo directo. Dice, las trayectorias ortogonales satisfacen la expresión al cambiar y' por menos 1 sobre y'. Recuerden que 2 rectas son ortogonales cuando el producto de sus pendientes es igual a menos 1, o una de ellas es la inversa negativa de la otra, ¿no? En otras palabras, cambiamos donde vea y' por menos dx sobre dy. ¿Ya? Cambiamos eso y luego separamos variables y ya integramos y tenemos la respuesta. En este caso aparece el factor en el divisor 2 menos n. Para hacerlo más sencillo, la constante de integración tenemos divisor 2 sobre n y multiplicamos por 2 menos n. Ya tenemos esta familia y decimos que esto es válido para n diferente de 2, ¿no? Y averiguamos qué pasa con n igual a 2. Vamos a la ecuación original, x a la n más y a la n igual a la n, con n igual a 2 tengo la familia de circunferencia. Derivo respecto a x, divido entre 2, y ahora ya tengo esa expresión, ¿no? Esta sería. Acá entonces yo le dije que yo había cometido un error,
¿no? Un error, por eso que escogí este problema, porque lo que estamos buscando es la familia de trayectorias ortogonales. Entonces, acá se tiene que cambiar menos de x sobre dy. Ojo, menos de x sobre dy. Entonces, ya este dy pasa a este lado y este ya divide. Entonces, tengo diferencial de y sobre y menos dx sobre x igual a 0. Cuando integre, tengo logaritmo de x, logaritmo de y menos logaritmo de x igual a una constante que le pongo logaritmo. Entonces esto va a ser logaritmo de una constante. Entonces acá tengo diferencia de logaritmo, va a quedar logaritmo de y sobre x igual a logaritmo de una constante. Simplifico y me queda y sobre x igual a c, por lo tanto y va a ser cx. Es decir, la familia de trayectorias ortogonales a esta familia de circunferencia viene a ser familia de rectas que pasan por el origen, ¿no? De la forma y igual cx. Entonces acá esto lo tachan, porque acá lo que estoy haciendo es teniendo esta familia, esta ecuación diferencial, voy a buscar cuál es su solución. Y en este caso es la familia de circunferencia, que es la que está acá. Y eso no me piden, ¿no? Me están pidiendo las trayectorias ortogonales a esta familia. O sea, a partir de esta parte, esto, hasta acá está bien, pero esto ya no, ¿no? Todo esto ya no, porque acá tengo que cambiar el y' por menos de x sobre y. Un ratito para corregir el libro de una vez. Yo veo que está más abajo, ¿no? Entonces, todo eso lo borramos y acá está, ¿no? Acá está la solución. Yo sí le había dicho bien, sino que no sé por qué se ha puesto esa parte, ¿no? Analicemos solo la expresión 1 para n igual a 2. Logramos que tenemos esta parte y entonces divido entre 2 y esto sería. Ahora quiero hallar la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales, ¿no? Acá le han puesto OT, trayectorias ortogonales. Entonces cambio este y' por menos dx sobre dy, acá está menos 1 sobre y', y entonces este dy pasa a este lado y este ya dividir, como les había indicado, menos, acá queda dx y este x pasa dividiendo. Integro y tengo esa familia de circunferencia. Entonces ya, esa sería entonces la solución. Este otro problema fue tomar un parcial hace tiempo, en la época del departamento, y entonces traía una sugerencia, ¿no? Hacer x más y igual a u y x por y igual diferencial de b. Entonces acá ya no hay parámetro y cambiamos entonces esa expresión de y sobre dx por menos de x sobre dy. Cambiamos todo esto. Esto tenemos esta suma y este producto, hacemos los diferenciales, ¿no? De x más de y igual de u, y acá x de x más y más x de y igual de b. Con ese sistema resolvemos, ¿no? Ahí cambiamos, estamos acomodando el problema.
Entonces las trayectorias ortogonales, cambiamos este dx sobre y por menos 1 sobre y', que es menos dx sobre dy, ¿no? Ahí está, menos dx sobre dy, y ahí estamos agrupando el producto xy, para ser reemplazado, ¿no? Acá hago el diferencial de la suma y el diferencial del producto, y tengo este sistema. Entonces, con este sistema busco dx y dy para ser reemplazado en la expresión 2. Acá, por ejemplo, puedo multiplicar por x, y resto estos dos, entonces me queda x de x menos y de x, entonces me queda x menos y por dx. Y acá esto se va y me queda x de u menos db. Y de esa forma tengo de x. Lo mismo, multiplico todo esto por y resto para tener diferencial de y, ¿no? Entonces eso ya, proceso de álgebra nomás, ya está despejado ahí y se reemplaza, ¿no? Además vamos trabajando, agrupamos términos, ya, en este caso sale variable separable, ¿no? Ya está. Variable separable está acá, y la integración sale rápida, logaritmo, y esto también es el logaritmo, ¿no? Por comodidad, la constante se pone el logaritmo, ¿no? Para que una vez que yo agrupe todo esto, esto pasa como potencia, y luego diferencia el logaritmo el cociente, y ya tengo esa expresión. Vamos a la parte de hallar las trayectorias ortogonales de todas las circunferencias que pasan por el origen de Coordenadas y cuyo centro está en la recta y igual a x. Entonces, si está en la recta identidad, entonces tanto la abscisa como la ordenada son iguales. Entonces, el centro generalmente se pone h, k, por lo tanto yo pongo h, h. Entonces, ustedes directamente pueden evitar este trabajo y poner entonces directamente la ecuación acá. La familia de esto, x menos h al cuadrado, más y menos h al cuadrado, igual a r cuadrado, ¿no? En lugar de poner esto de acá, entonces en este k ya pongo h, porque el centro pasa por la recta identidad. Y me dice que también pasan por origen de coordenadas. Entonces el punto 0, 0 satisface esta familia. Eso para tener una relación entre h y r, ¿no? Entonces acá está r cuadrado igual 2h cuadrado. Tengo esto, y ya está entonces la ecuación, la familia de circunferencias que tiene esa característica. Ahora vamos a ver las trayectorias ortogonales. Previamente ejecuto acá porque acabo de tener h cuadrado y h cuadrado, 2h cuadrado, y acá 2h cuadrado voy a simplificar, ¿no? Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado menos 2hx menos 2hi igual a 0. Ahí está entonces la expresión, ¿no? Esta es la expresión. Ahora, al diferenciar 2x respecto a x, 2y por y', y acá me queda menos 2, 1 más y' por h. Y acá no se ha ido el parámetro, ¿no? Que no se olviden, si no se ha ido el parámetro, yo tengo que eliminar ese parámetro, con ayuda de la familia, con esta ecuación que está acá. Acá despejo el h, y ya tengo h en función de x y y', ¿no? Eso lo reemplazo de este lado, lo reemplazo de este lado y a este lado. Ya está ahí. Y esta es la ecuación diferencial de la familia que se ha planteado. Ahora quiero las trayectorias ortogonales. Donde vea y', cambio por menos 1 sobre y', o también, como les digo, menos de x sobre dy. Y luego operar, ¿no? Entonces ya ahí está cambiado, menos 1 sobre y', y luego la parte operativa ya. Entonces, esta ya es la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales a la familia dada. Entonces ya tenemos acá primer grado con este primer grado, segundo grado, entonces una homogénea de segundo grado, ¿no? Ya tenemos, fíjense, este es dy sobre dx. Igual, fíjense que tengo acá 3 términos multiplicados por dy, y acá 3 términos multiplicados por dx. Entonces puedo cambiar indistintamente igual bx o x igual by. Ya lo demás ya lo hemos visto, por eso que tienen que repasar toda la parte de variables separables, homogéneas. Y ahí está la solución, ¿no? Aquí la ecuación
de las vectores ortogonales de toda la circunferencia tangente al eje OX en el punto 5,0. Acá tenemos esta familia de circunferencia, entonces, pero el punto 5,0 pertenece a la circunferencia. En este caso, la ordenada de toda la familia de circunferencia coincide con el radio. Y si yo pongo acá el primer cuadrante, entonces tanto el radio como la ordenada tienen el mismo signo. Si yo pongo abajo la familia de circunferencia, entonces voy a tener que el radio, si el centro de esto es 5, pongo acá, 5, pongo acá, el radio va a ser menos K, porque esa ordenada es negativa. Indistintamente, como yo asuma, no sé si se habrá dado cuenta, la mayoría de los libros solamente abordan en el primer cuadrante, pero cuando resuelve el problema lo resuelve un poco más general. Y hasta ahí, entonces, x menos 5 al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, el punto 5,0 pertenece, reemplazo, ya tengo una relación entre k y r. Si yo quiero trabajar la figurita que está arriba, la ordenada, el centro y el radio, ambos son positivos. Entonces, cuando yo saque acá, voy a tener r es igual a k. Si yo trabajo en la que está abajo, cuando saque raíz cuadrada, diré que el radio es el negativo de la ordenada, porque acá la ordenada es negativa, ¿no? Le pondré r igual a menos k. Pero fíjate ahí directamente lo reemplazo y lo trabajo de hago la derivada, ¿no? La tengo ahí. Y esto no se olviden que es la familia de estas circunferencias que me han descrito. Pero ahora quiero hallar las trayectorias ortogonales. Todavía no puedo eliminar, no puedo cambiar el I' por menos 1 sobre I', porque acá está el parámetro. Entonces ese parámetro, con ayuda de la ecuación, digamos, con ayuda de esta ecuación 1, en romano, yo tengo que eliminar el parámetro. En este caso, puedo despejar acá el K, ¿no? El K va a ser x menos 5 al cuadrado más y cuadrado entre 2i, eso es el K, y reemplazarlo acá. Y ahí sí ya tengo ya la ecuación. Ahí despejo. Y acá lo que he hecho es reemplazar la ecuación planteada, ¿no? Era, al original he puesto x menos 5 al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces ahí ya saco la expresión. Una vez que tengo ahí, simplifico. Y esta es la ecuación diferencial de la familia descrita, que es tangente al eje X en 5,0, ¿no? Acá ya cambio el I' por el inverso negativo, ¿no? Que va a ser acá por menos I', y ya tengo la trayectoria, la ecuación diferencial de la familia de circunferencia, ¿no? Acá entonces cambio este I' por menos 1 sobre I', con el menos acá se pone menos, 2 veces X menos 5 por I'. Y eso sería. Resolvemos, y acá ha salido, fíjense, ya una vez que tengo la ecuación diferencial, otra vez tenemos que repasar lo que hemos visto. Y acá lo estoy sacando por factor integrante. Factor integrante que depende la diferencia, esto menos esto, 4i. Esto menos esto menos 4i. Si divido entre esto me queda función de x. Si divido entre esto no logro nada. Entonces debo dividir entre n. Y va a quedar un factor integrante que depende de x. ¿Ya? Un factor integrante que depende de x. Y ahí está el factor integrante que depende de x. Una vez que tengo eso, ya multiplico la ecuación que está 3 en romano, ¿no? La ecuación 3 en romano por ese factor integrante x menos 5 a la menos 2, y ya esa ecuación va a ser exacta, y ya pueden aplicar cualquier de los métodos descritos. La recomendación es que hagan por método práctico. Entonces, separo a un lado todo lo que contenga x. Entonces, este x menos 5 a la menos 2,
por x menos 5 al cuadrado, multiplicado con este de x queda de x. Esto con esto me queda función de xy, y esto función de xy. Esos dos términos últimos lo agrupo y va a ser un diferencial total, ¿no? En este caso, estos dos últimos, un diferencial total. Entonces, ¿qué diferencial? Voy a poner diferencial de un producto. Acá x es variable y se mantiene constante, va a ser y cuadrado. En este caso, y es variable, x se mantiene constante, aparece 1 sobre y menos 5. Y de ahí veo si tengo que multiplicar por menos 1 o por algún factor, ¿no? Entonces sale directo ahí y ya integro. Esto ya lo hemos repasado, pero fíjense que cualquier problema puede venir conocimientos anteriores, ¿no? Bueno, ahí tienen varios ejercicios, ya ustedes pueden visualizar eso. En el parcial siempre viene de 2 a 3 aplicaciones, ¿ya? Ojo, de 2 a 3 aplicaciones. Ustedes están yendo a la uni. ¿Alguno de ustedes va a la uni? Yo, profesor. ¿Ah? Yo estoy yendo a la facultad, profesor, porque no Ya. tengo mi laptop. Ya. Mire, creo que ya está abierta la fotocopiadora. Sí, profesor. Entonces yo voy a dejar ahí una hoja, más o menos, tendrá más de 20 páginas, ¿ya? Pero esas 20 páginas, la mayoría, excepto 3 páginas, son de puros problemas resueltos, ¿ya? Algunos de ellos no están en mi libro. Entonces yo sacando de diferentes libros, y empiezo con un problema famoso, que tengo 2 puntos a diferente altura, y quiero que una bolilla de peso despreciable vaya de un punto a un punto B inferior en el menor tiempo posible, ¿no? Es un famoso problema de un reto que se hizo de los grandes matemáticos, y ahí lo tengo resuelto. Entonces lo voy a dejar allá, pero voy a tratar de tomarle foto hoy día por la noche, pero son como 24 páginas, ¿ya? Entonces yo voy a tomar foto, y además tarde el jueves voy a estar por la uni, y voy a dejar ese material también en la fotocopiadora. Por los que no pudiesen ir, entonces ahí en las fotos que les envíe. Ya son como 24 páginas, y la mayoría son problemas complementarios a lo que yo tengo en mi libro. Entonces, y van a tener los modelos de exámenes, y se dan cuenta que ahí hay por lo menos mínimamente 2 aplicaciones, ¿no? A veces vienen trayectorias ortogonales, circuitos eléctricos, a veces reacciones químicas, problemas de epidemias, poblaciones, todo eso. Bueno, acá ya revisan más, hay como 6, 7 ejercicios interesantes, ¿no? Parábola. Esto está en, dice, hallar las trayectorias ortogonales a la función igual ix, donde la función posee la propiedad de que la superficie de revolución obtenida, haciendo girar esta curva alrededor del eje y, reflejará un rayo de luz que parte del origen en la dirección de la parte de positividad del eje y. Este es un problema muy parecido que está en el Macarenco, en la parte del problema geométrico, en la parte de problemas geométricos, es en la página 48 del libro Macarenco, hay un problema, ahí hay 5 problemas, desde el 171 hasta el 175, ¿no? Del 171 al 175, hay 5 problemas, de los cuales uno no tengo resuelto ahí, que es el problema 173. Y también creo que se los envié en fotos. Dice, empleando coordenadas rectangulares, hallar la forma del espejo si los rayos que parten de un punto dado, al reflejarse, son paralelos a una dirección dada, ¿ya? Ojo, el problema 173 no está en esas hojas que yo le he enviado como resuelto. Sí le he enviado el 171, 172, 174 y 175, ¿ya? Pero no está el problema 173.
empleando coordenadas rectangulares, hallar la forma del espejo si los rayos que parten de un punto dado al reflejarse son paralelos a una dirección dada. No lo hice porque eso ya lo tengo resuelto en mi libro, en la parte de problemas de los espejos, ¿no? Parabólicos. Eso lo pueden revisar en la página que está en la página 354 en mi libro, y está en la parte inferior 3.10, donde dice aplicación a la óptica, espejo parabólico. Entonces ahí está, es un problema. Determinar la meridiana C de un reflector de revolución, de manera que los rayos luminosos que parten de una fuente en el origen se reflejen en forma de rayos paralelos al eje X. Ese es el problema. Y sale I cuadrado igual 12X más C cuadrado. Entonces, ese es el problema del Macarenko, el que está en la página 170, en la página 48, que es el problema 173, es idéntico al que yo tengo resuelto en la página 354, cuyo título dice aplicación a la óptica. Aplicación a la óptica. Un ratito, por favor. Entonces ahí tenemos eso, ¿eh? Y este problema también es idéntico, sale una parábola también, ¿no? Ya está una parábola. Y el último problema de estos trayectorios ortogonales este problema, el problema 20, ¿ya? Muestre que la familia de elipses x cuadrado sobre a cuadrado más c más i cuadrado sobre b cuadrado más c igual a 1, donde a y b son constantes, entonces c es el parámetro. Entonces me piden entonces las trayectorias ortogonales de esta familia. Entonces acá tengo cualquier problema, derivo eso respecto a x, no se va, fíjense acá no se cancela, al derivar no se cancela el parámetro c, acá está el parámetro c, entonces yo tengo que eliminar el parámetro c con esta derivada y la ecuación 1. Acá, a ver, acá efectuado, ¿no? Acá estoy efectuando b cuadrado por x más cx, a cuadrado por i prima, c por i prima, y despejo el c. Acá le doy una flechita, despejo el c. Entonces, en ese caso, he despejado c, ¿para qué? Para reemplazarlo en la ecuación original. Entonces, acá ya tengo la ecuación diferencial de la familia de trayectorias, la ecuación diferencial de esta familia de elipses. Una vez que tengo esto, yo debo cambiar el I' por menos 1 sobre I', ¿ya? Menos 1 sobre I'. Y ese problema está incompleto, ¿ya? O sea, este como cualquier otro problema, tengo la ecuación de la familia de elipses, derivo respecto a x, y me da esta ecuación que está acá. Y está el parámetro c. Entonces, con esto y la ecuación 1, yo tengo que despejar y eliminar el parámetro c, ¿no? De cualquier forma, como ustedes deseen. Acá lo he hecho ya de frente con la derivada, despejo el c y lo reemplazo en la ecuación. Una vez que estoy ahí, ya lo demás es clásico, se reemplaza el i' por menos 1 sobre i', es decir, por menos de x sobre di, y ya tengo, esta sería la ecuación diferencial de trayectorias ortogonales. Luego tratar de resolver. Este problema es el último problema de trayectorias ortogonales del libro de Spiegel, y está en la categoría C.
y la categoría sepa libro es los problemas difíciles, ¿no? Ese libro tiene 3 categorías, el A fácil, el B normal y el C difícil. Y entonces acá me quedé en esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación. Y yo les comenté algo de esto. Ya no resolví esto porque ahí está la indicación. Esto está resuelto en los problemas de reflectores elípticos, resuelto en la página 359. En la página 358 está el problema de la parábola que he leído, pero el siguiente problema son el espejo elíptico y viene a ser una ecuación muy parecida a esta, ¿ya? Por eso que ya está resuelto, ya no puse. Yo quise primero hacer en el libro los espejos elípticos y luego esto de acá. Pero cuando armé el libro, resulta que en el sílabo primero están las ortogonales, por eso que cambié y no me percaté de que no estaba completo esta solución, ¿no? Entonces, pero ya le puse esa indicación al final para que el alumno busque eso. Y también les comenté que este mismo problema está en el libro de Macarenco, en un grupo de ejercicios, digamos, bastante interesantes, y está en la página 82 y página 83, donde dice problemas diversos, ¿no? Problemas diversos. De esos problemas diversos empieza del 318 hasta el problema 353. Varios de ellos son fáciles, pero otros hay que pensar un poquito para encontrar la solución. Y dentro de eso aparece otro problema similar a esto, que es x por y prima al cuadrado, más x paréntesis por y prima, menos x igual a 0. Es el problema 352, el penúltimo problema. Dice, resolver la ecuación a x y por y prima al cuadrado, más paréntesis, x cuadrado menos a por y cuadrado menos b, cierro paréntesis, por y prima menos x por y. O sea, es igualito, es este problema que está acá, que están viendo ustedes en la ecuación diferencial, es igualito con la diferencia que acá hay un coeficiente a, y acá hay un coeficiente a por y cuadrado, y no hay esta diferencia, sino solamente aparece menos b, por y prima menos x. Y ahí dan una sugerencia, dice, sustituya x cuadrado igual a s, y sustituya y cuadrado igual a t en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación. De esa manera va a salir la solución. Y si ustedes se van a la página 359, todavía se tiene que trabajar un poquito más en esto, ¿no? Bueno, avanzamos, entonces ahí ya repasamos rapidito las vectores ortogonales. ¿Y por qué estoy repasando de nuevo? Porque de 10 exámenes parciales que se han tomado, yo estoy seguro que en 7 de esos exámenes han venido trayectorias ortogonales, ¿no? Por eso es la razón por que vuelvo a repasar. También ha venido un problema de circuitos eléctricos. La profesora Gladys había mandado un problema para hacer una práctica calificada de circuitos eléctricos. Si bien es cierto, ese problema, si lo hubiese planteado, yo considero que todo el que he leído y lo que hemos hecho, lo iba a hacer, y ganaba sus 4 puntos, ¿no? Pero yo le había dicho que esto no íbamos a tomar, por esa razón había omitido ese problema, ¿no? También le dije que no iba a venir Clairot, porque generalmente no tomamos en la segunda práctica, y tampoco está, bueno, yo me equivoqué realmente porque yo pensaba que recién semana 6 era esta, ¿no? Pero es la semana 7, entonces por ahí podría haber venido esos problemas. Y planteé un problema de Clairot que tampoco lo puse. Bueno, la teoría ya la vimos, vamos a ver 2 problemas de estos rapiditos. Entonces, lo clásico es un problema circuito RL o circuito RC. Normalmente les mencioné que en más del 90% de libros de matemáticas, donde hacen una pequeña aplicación de circuitos eléctricos, básicamente hace de una malla. Excepto en el libro de Kaplan y de Morris, que sí hay problemas de 2 o más mallas. Entonces acá, en este sistema, es
La caída potencial en la inductancia, más la caída potencial en la resistencia es la alimentación. Acá no hay nada de alimentación, entonces esto puede ser solamente una red, digamos, desaparecemos, ¿no? Acá es cero. Ya sabemos que en función de la carga eléctrica ahí, la caída en la inductancia, L por el I', ¿no? L por el I', y la caída potencial en la resistencia va a ser R por I. Y acá puede ser una alimentación, que puede ser, acá no hay alimentación, en otro caso puede ser una batería, una pila, o puede ser una señal variable, puede ser KT, puede ser una función seno, coseno. Y en ese caso yo recomiendo que ustedes lo resuelvan por variables por lineal, ¿no? Así sea variable separable, no por lineal, porque ya sale en forma explícita, ¿no? En esta parte no les puede venir un problema LC, ¿ya? Porque ese problema LC en serie le va a dar lugar a una ecuación de segundo orden. Y esta parte que estamos viendo solamente es de primer orden. Entonces acá también hay... Entonces ahí también tenemos esto de acá. Y otra vez, la alimentación E va a ser la caída potencial en la resistencia más la caída potencial en el capacitor. Si yo voy con la carga eléctrica, con la intensidad de carga eléctrica ahí, pondré acá RI más la caída del condensador es Q sobre C. Pero Q ya saben que es la integral de 0 a T de la carga eléctrica. Y ahí tengo que derivar para tener una ecuación diferencial en I. Pero más fácil, trabajen ustedes en Q. Entonces, la carga del condensador es Q sobre C. La corriente, ya les dije que es la carga Q, viene a ser la integral de 0 a T de la intensidad de carga eléctrica. Derivo la derivada de Q respecto a T, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada anula la integral, y me queda el I de T. Entonces, el I de T es la derivada de la carga magnética respecto a T, ¿no? Entonces ya trabajo en función de la carga Q. Ya ustedes pueden resolver, acá lo he hecho como factor integrante, de frente apliquen la fórmula de la lineal, y tengo Q en función de T. Y les van a pedir a ustedes también encuentre la carga eléctrica. Ustedes ya saben que la carga eléctrica es la derivada de Q. Entonces, si yo de esta ecuación encuentro Q como está acá, encuentro Q, ese es Q que está en recuadro, y me piden la intensidad de corriente, tengo que derivar esto respecto a T, y ya tengo la intensidad de carga. En cambio, si ustedes trabajan para la intensidad, y le van a pedir, ¿y cuál es la carga del condensador? Van a tener que integrar el I hallado, y entonces es más cómodo derivar que integrar, ¿no? Ahí tenemos ahí una señal variable, ¿no? Tiene su formulita a la mano, de la integral de exponencial por seno, exponencial por coseno, ¿no? Entonces acá la caída en función de Q, entonces esto sería R por la derivada de Q respecto al tiempo, de frente, R por la derivada de Q respecto al tiempo, y esto sería Q entre C, ¿no? Q entre C, y esta es la alimentación que hay acá, es una señal variable, ya, espejo, y acá, en todo esto, como esto lo hice bastante tiempo, usaba mucho factor integrante, pero ustedes pueden usar de frente la fórmula de la lineal, ¿no? Entonces, a Q va a ser igual a la exponencial a la menos la integral de 1 sobre RC por diferencial de T, un paréntesis, una constante K, más la integral de Q, que aparece al lado derecho. Esto multiplicado por la exponencial a la integral de 1 sobre RC diferencial de T. Y ya tengo la forma. Cuando a usted le dice, en los libros de matemáticas generalmente le dice, T vale 0, y la carga nula en el condensador, entonces Q de 0 vale 0. En otro instante, ese condensador está cargado, entonces cuando el tipo vale 0, acá hay una carga inicial de tantos coulombs, ¿no? Entonces va para hallar la constante de integración. Estos problemas también son directos. Yo acá he hecho más de lo que se busca en un libro de matemáticas, porque este trabajo lo hice orientado para los alumnos de electrónica, basado en mi experiencia.
Entonces, y justo lo usan para esas partes, ¿no? Hay bastante aplicación. En los libros, muy poco le piden gráficos. Acá he hecho algunos gráficos. Acá fíjense que acá he pedido, por ejemplo, graficar esto, ¿no? Como función exponencial que ustedes han visto en matemáticas, cálculo integral. Si este es f de x, que va a ser una constante acá x por exponencial e a la t, y graficar. Entonces, para graficar, tengo que ver, por ejemplo, los intersectos, donde la función es positiva, todo eso. Y para tiempo t mayor que 0, todo esto es positivo, entonces está en el primer cuadrante. Ahora, cuando t vale 0, esta función en 0 vale 0, entonces empieza de acá. Derivo para ver si tiene punto crítico. Al derivar tengo un valor que esa derivada vale 0, y acá está cuando t vale L sobre R, y ahí analizo qué pasa a la derecha y a la izquierda de ese punto, ¿no? Entonces, como acá la variable tiene coeficiente positivo, pero acá negativo, entonces, y hay un solo punto de corte, de derecha a izquierda, alrededor del punto crítico, va a cambiar de signo, menos más, ¿no? Entonces ya tengo esto de acá, entonces sería tiene un máximo, ¿no? En este intervalo, de 0 a este valor, crece, y de este valor a más infinito, decrece, ¿no? Entonces ya acá hay un valor máximo. Quiero un punto de inflexión, derivo, segunda derivada de esto, y es igual a 0, y me sale t igual 2r sobre r, el doble, ¿no? Ahí tiene un punto de inflexión. Entonces, acá hay un solo valor de 0, este es positivo, entonces, de derecha a izquierda, positivo y negativo. Si tienen dudas, ustedes hacen solamente un valor numérico, ¿no? Un valor numérico. Evalúan numéricamente, digamos que esto salga 3, para t igual a 3, entonces te dicen para t igual a 4, rápidamente evalúo acá. ¿Qué signo tiene? Van a determinar que es positivo. Y porque yo estoy asumiendo que esto es 3, averiguo para t igual a 2, que está antes. 2 me va a salir negativo. Entonces, si la segunda derivada es negativa, ponga hacia abajo, desde 0 hasta el punto de inflexión. Y desde ahí va a ser ponga hacia arriba. Pero esto no va a cortar acá. Si hubiese cortado, lo sacaría con el intersecto con el eje del tiempo, ¿no? Entonces va a tener que... Y ahí tomo límite, ¿no? Para ver una asíntota. Entonces, en este caso, tomo el límite cuando t tiende a infinito, y esto va a ser infinito, y e a la menos infinito vale 0, este es infinito por 0, forma indeterminada. Entonces ahí tengo que aplicar ópticas, ¿no? El que crece más rápidamente va a ser t que el exponencial, entonces esto rápidamente se va a hacer, y esto va a ser una asíntota horizontal. Entonces, con mayor detalle, aplican ustedes todos esos conceptos, ¿no? Que acá lo he hecho rápidamente. Pero fíjense que nosotros en electrónica, en el cuarto ciclo, se lleva un curso, aparte de ecuaciones diferenciales, un curso que se llama Análisis de Circuitos Eléctricos 1, donde vemos todo esto matemáticamente y también en laboratorio, ¿no? Con los osciloscopios y todo eso. Verificamos ahí físicamente con los dispositivos si nuestro análisis matemático es justificado o no. Entonces, estos detallitos lo hice con la experiencia que yo, como alumno de electrónica, ¿no? Pero generalmente no lo van a encontrar en los libros de matemáticas. Ahí vean otro circuito RL, todos son igualitos, la caída en la inductancia, la caída en la resistencia, es la alimentación de T, E de T. Doy los datos y lo puedo trabajar. Acá fíjense que ya lo he trabajado de frente como lineal.
de repente un alumno pasa esto a este lado y dice, la derivada de y respecto a t va a ser 10 veces la diferencia 2i menos, acá se pasa a restar, entonces 10 veces va a quedar 1 menos 2i, y pasa dividiendo variables separables. Pero muchos van a tener que tomar logaritmo y todo acá de frente. I de t va a ser exponencial a la menos de integral, coeficiente de la variable dependiente i es 20 de t, paréntesis, una constante más la integral del q, que es la función que está a la derecha, 10, por la exponencial positiva, que a este coeficiente, ¿no? Integro y ya está. Ahí salió entonces esta expresión. Y a veces en los libros le dan el dato. Si la corriente es 0, cuando t vale 0. Entonces ya evalúo esto, y de 0 vale 0, para hallar la constante k, ¿no? En electrónica y eléctrica no se dan esos datos. Ya el alumno, por conocimiento, debe dar esos datos iniciales, ¿no? Si no se acuerda, no va a sacar el problema. Pero en los libros que viste en matemáticas les dan todo eso, ¿no? Y ahí a lo demás es parte operativa, y ahí también es graficado, ¿no? Y he tomado, por ejemplo, se hace asintótico, con esto, me sale un medio. ¿Qué significa ese valor de un medio? ¿Alguien podría interpretar esta recta horizontal, una asíntota horizontal a la curva? En tiempo infinito, esto se hace como un alambre, desaparece el inductor, ¿ya? En tiempo muy grande desaparece, y solamente queda la resistencia y esta alimentación. Entonces, en este caso, esta resistencia vale 40. Entonces, 40 por I va a ser esto que vale 20. ¿Ya? Ojo, 40 por I va a ser igual a 20. Por lo tanto, I va a ser 20 entre 40, un medio. O sea, físicamente, este dispositivo en tiempo infinito ya deja de actuar, es como un alambre nomás, un alambre. Y no consume energía, nada. Y quedaría esto, y es la síntoma. Y en tiempo cero, esto se abre, ¿ya? Se abre. Si esto se abre en tiempo cero, en un instante más se abre, no hay paso de corriente. En cambio, el condensador actúa totalmente diferente. Si esto en tiempo cero se abre, el condensador en tiempo cero se pone un alambre. Si esto en tiempo infinito se hace un alambre, el condensador en tiempo infinito se abre, ¿ya? Es proceso inverso. Hay otra ecuación, fíjense, esto es el punto de partida. Si hubiese un problema de circuito, ustedes tienen que dibujar el circuito. Hay alumnos que no dibujan el circuito y de frente ponen la fórmula, esto de acá. No, ustedes tienen que poner el dibujito, ¿no? Los datos ahí, hace falta poner los datos, la ecuación diferencial, y ahí están los datos, ¿no? Y ya se puede quizás ahorrar esto, pero ya esta ecuación sí debe estar, entonces yo voy a entender qué están haciendo ustedes. De ahí lo más aconsejable, lineal. Trabajenlo como lineal, es más cómodo. Ya tengo explícito acá la solución y ahí los datos, ¿no? En tiempo cero, esto está abierto, no hay paso de corriente para sacar la constante K, ¿no? Ya tengo eso. Un último problema de esto. Bueno, acá hay uno, dice la alimentación es 20 coseno de 5t. Entonces acá va a quedar esa integral de exponencial por coseno, exponencial por seno, ¿no? Ustedes ya saben estas fórmulas, viene abajo, acá le he puesto, justamente para que tengan a la mano, ¿no? Tanto para coseno como para seno, por ahí van a encontrar. Entonces, este cociente A queda abajo como A cuadrado, este cociente del seno coseno como B cuadrado. Este coeficiente A por coseno, el coeficiente B por seno, con sino más, ¿no? En cambio, si fuese exponencial por seno, el divisor es el mismo, acá viene a ser A por seno de BT, A por seno de BT, menos A, B coseno de BT. Ya se
Acá está una exponencial por seno, como le decía, a este dispositivo, ¿sí? Igual a la ecuación diferencial, ¿no? L por la variación de carga eléctrica respecto al tiempo, la caída potencial en la inductancia, más R por I en la resistencia, la alimentación U de T. En este caso la alimentación es un 0 seno de omega T. Reemplazo y ahí integro, ¿no? De frente, ustedes utilicen la fórmula de la lineal, ¿no? Ya tienen encontré en un libro argentino un problema bastante, de ese libro argentino saqué como 4 problemas. Todo lo que están viendo acá son los clásicos que van a encontrar en cualquier libro de matemáticas, ¿ya? Ojo, en cualquier libro de matemáticas. El que quiera ahondar, de repente alguien se va por, hay alumnos que enseñan física, por ejemplo, entonces pueden buscar libros de análisis de circuitos eléctricos, y ahí van a encontrar bonitos problemas, ¿no? Hay varios autores nacionales de la función electrónica que han hecho libros de circuitos eléctricos, muy buenos, que no están en los libros matemáticos. Uno de ellos fue el profesor Reina Farge, otros fueron 3 autores, Granados, Toro, y el otro no recuerdo, 3 profesores. Después hay un libro, en ese tiempo era Biblia, el Stott, en inglés. Ahora que hablo en inglés, la semana pasada, no sé si les comenté, le mandé en WhatsApp 2 fotos, donde está el doctor Alejandro Guambán, que posiblemente ha enseñado algunos de los cursos básicos. Está un chinito ahí, él es de Oyutaka Suematsu, él fue el primer puesto de admisión el año 93, ¿no? El año 93. Y yo estaba convencido que él había sido el primer puesto de egresado de la promoción. Pero el profesor Alvarado me dijo que había sido otro alumno, por centésima le había ganado en el promedio, ¿no? Bueno, vinieron, ellos ingresaron en el 93, entonces hicieron una reunión de exalumnos que habían ingresado a la UNI en el año 93. Eso fue esa reunión en el año 2018, al cumplir 25 años de haber ingresado a la UNI, ¿no? Tanto el primer ciclo, el 93-1 como el 93-2. Tuvieron la gentileza de invitarnos a algunos profesores, invitaron a 3 profesores, al decano actual, que estaba de viaje y no pudo asistir, a Luis Lescano y a mi persona, ¿no? Entonces yo asistí, un momento gratificante de ver después de tanto tiempo a brillantes egresados. Y el más destacado de todos los que están ahí, académicamente y profesionalmente, aunque no sé si económicamente, es de Oyutaka Suematsu. Él trabaja en Google, ¿no? Y cuando yo conversé en 2018, me dijo que, o sea, si él ingresó el 93, más o menos debe haber salido en 5 años, 98, 99, ¿no? Entonces, él me dijo que cuando se fue a Estados Unidos, aparte del requisito de saber bien el inglés fluido, necesitaba también más conocimientos, ¿no? Más conocimientos de matemática. Acá, por la época del 2000, quisieron seccionar los cursos de matemáticas, quitándole los creditajes, las horas, todo, ¿no? Los ingenieros que habían tomado esa decisión, básicamente ellos no habían trabajado en ingeniería. Muchos son ingenieros de escritorio, que no han trabajado en planta. Entonces ahí es otra cosa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en planta. Entonces hicieron bajar los créditos, las horas
muchas matemáticas, decía. Entonces, yo en esa época, por cerca del 2000, que fue la reestructuración de cursos, sílabus, todo, de la malla curricular, participé, ¿no? Era coordinador de ciencias básicas. Y entonces, junté un montón de referencias extranjeras, con ayuda de la profesora Irma Inga, que ya no está con nosotros, falleció muy joven. Entonces, demostramos que la facultad no llevaba muchas matemáticas, llevaba el número mínimo de matemáticas para una carrera de ingeniería, ¿no? Y no era, como yo decía, mucha matemática. Entonces, con todo eso, fue que se implementó acá en la facultad que los alumnos de industriales estén llevando este curso ahora. Conmigo hay varios alumnos de industriales y antiguamente no llevaban el curso los industriales. Y yo he visto aplicaciones de ingenieros industriales con conocimiento de ecuaciones diferenciales, ¿no? A partir de esa ponencia que hice y traje expertos cubanos, todo, más las experiencias europeas y norteamericanas, entonces los industriales sumaron un curso más de matemáticas. Y los de sistemas, a mi exposición y a todo lo que yo había presentado, sumaron 2 cursos más, ¿no? Que es Transformadas de Fourier, que acá le llaman aplicadas, creo, y la parte de matemática discreta. Son las 2 matemáticas que salieron de ese trabajo, ¿no? Y León Yutaka dice que cuando llegó allá, en el trabajo que desempeña en Google, justo le faltaba matemáticas, y justo esa matemática era la transformada de Fourier, ¿no? Ahí se ve variables complejas y todo eso. No números complejos, sino variables complejas. Como él era destacado, ya rápidamente pudo insertarse, ¿no? Y tuvo éxito hasta ahora, ¿no? Vino el una semana estaba acá en el Perú, dice, no era planificado, pero tuvo que venir, y visitó la facultad, ¿no? La facultad, habló con el decano, se paseó por la biblioteca, había libros de sistemas que ya están obsoletos, y decía, esos libros deben estar como una reliquia, pero ya no para que lean los alumnos, ¿no? Entonces él va a hacer alguna gestión para que la facultad les llegue libros de última generación, ¿no? Es donde el alumno va a tener un mejor panorama. Y Guamán le invitó, porque 2 veces ha venido a la facultad, lo invitó a su aula, ¿no? A que dé una disertación a los alumnos, motivarlos. Y justamente dijo, ustedes jóvenes, al terminar su carrera ya deben tener conocimiento del inglés avanzado. Ojo, acá le piden un intermedio, pero si quieren ser exitosos, deben tener un inglés fluido. Pero aparte de eso, también el chino mandarín, ¿no? El chino mandarín que está desplazando al inglés. Entonces, esos son los 2 idiomas que deben manejar. Y el sustento matemático. También les mandé, creo, un videíto, que está en la exposición, era Barton, y que lo entrevistaba, era un alumno de acá de la facultad, Víctor Cáceres, que actualmente se encuentra en Brasil siguiendo cursos, ¿no? Todavía no ha terminado la carrera, pero se quedó allá en la pandemia a seguir un curso así, y de ahí se ha quedado estudiando por allá. Entonces, él también cuenta las cosas que se hacen allá, está trabajando en investigación también, ¿no? Allá es libre, no como acá, si uno quiere hacer una maestría, así no haya terminado una carrera de pregrado, si tiene las condiciones, puede rápidamente insertarse en una maestría, en un doctorado, ¿no? Y yo creo que él va en ese camino porque no ha terminado el pregrado. Bueno, ahí tenemos otro, tengo, o según el enunciado, dice que en el trabajo anterior cambie la alimentación por él. Entonces, en la caída de potencial, en la resistencia, R por I, pero la carga eléctrica es la derivada de la carga magnética respecto al tiempo, más la caída de potencial del condensador, que es U, carga magnética entre C, y esa es la alimentación 50 por C. Ya tengo la ecuación lineal, aplico la fórmula, y ya directamente tengo exponencial por coseno, que ya hemos dado la fórmula, y trabajamos, ¿no? Acá está simplificado, ¿no? Porque esto sería
o acá le falta, no, acá le falta coseno, 8 cuadrado más 6 al cuadrado, ahí está bien. Después es 6 seno más 8 coseno. Acá le falta 8, ¿no? 8. Acá sí está el 8. 8. Este problema viene en una práctica. Una resistencia de 20 ohmios se conecta en serie con un condensador de 1 centésimo faradio, una fuerza electromotriz de 40 exponencial a la menos 3t más 20 exponencial a la menos 6t. Acá debe ser si Q vale 0 en t igual a 0, ¿no? Muestre que la caída máxima del condensador es de 1/4 coulomb. Acá tengo la ecuación R de Q respecto al tiempo más Q sobre C igual a U, ¿no? Entonces, resistencia 20 por la derivada de Q respecto a T. Acá tenemos, esto es 1 centésimo, y recuerden que es acá 1 entre 1 centésimo, por eso que siempre busquen el recíproco de lo que les dan. Si este es 1 centésimo, 1 sobre C va a ser 100, entonces 100Q, y este es el U de T, ¿no? Ya divido entre 20, y tengo una ecuación lineal, y aplico la fórmula, ¿no? Y hasta ahí ejecuto, y acá llego a esta parte. Ahora, para hallar la constante, está descargado el condensador. Q de 0 vale 0, el tiempo 0. Reemplazo y K me sale 0, ¿no? Ya tengo ahí y ejecuto. Ejecuto esa expresión. Acá le falta ponerle t, e a la menos 5t, que está acá. Ejecuto esto. Menos 5t por e a la 2t, menos 3t, menos 5t por e a la menos t, menos 6t. Esa es la carga Q en cualquier tiempo. Si derivo, ya saben que Q' es la carga eléctrica. Este es el I de T, si me pidiesen el I de T. Pero acá me está diciendo encontrar el valor máximo, entonces ya tengo la derivada, y eso es igual a 0, y encuentro el punto crítico, ¿no? E a la T, E a la 3T, igual a 2, tomo logaritmo, y me queda. Analizo, y alrededor de ese punto, antes del punto, la derivada positiva crece, y luego decrece. Entonces ahí, por si la primera derivada, tiene un valor máximo, ¿no? Ya está. ¿Y cuál es el valor máximo? Tengo que evaluar el Q de T que está en la ecuación 2 para ese valor, ¿no? Ahí está el Q máximo. Bueno. Acá hay pocos elementos donde la inductancia, el capacitor, son variables, ¿no? Pero sí hay capacitores electrolíticos que varían con la temperatura, ¿no? Acá tengo una resistencia variable, 1 más T sobre 100, ¿no? Para T de 0 a 1, o así debe ser esto, vamos a ver, donde son faraday, 0.1 faraday. Ecuación de May otra vez ahí, ¿no? Acá R, que es variable, por la derivada de Q respecto a T, más, esto sería 1 sobre C, era 0.1, un décimo, la recíproca 10, y ya tengo la ecuación. Todos son idénticos, casi, como digo, abren cualquier libro de matemáticas donde hay circuitos eléctricos, van a ver estos ejercicios o más simples, digamos, ¿no? Vamos a pasar a un último problema interesante. Este problema, por ejemplo. ¿No? Todavía. Tengo este dispositivo, y acá tengo
Esta es una conexión en paralelo, y en la parte externa una conexión en serie, y hay dos elementos. Indica ahí el enunciado que no hay autoinducción entre estas dos bobinas, o sea, no generan cargas magnéticas, ¿no? Dice, en la figura oculta considera el circuito pasivo lineal, que se admite que no existe acoplamiento magnético entre las dos inductancias. Hay una formulita que se aplica en electricidad electrónica para ver esa existencia de acoplamiento magnético entre dos inductancias, ¿no? Acá dice que no existe eso. Determine la tensión de salida en función del estímulo, excitación es esto acá, y la salida se mide acá, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces, este problema ya es un poquito distinto a lo que hemos visto en todos los demás problemas, el mismo esquema, acá tiene un poquito mayor de dificultad, ¿no? Entonces, ya planteamos la primera ecuación. Para este problema, analice cuando U de t, acá sea una señal constante, acá una caída exponencial, ¿no? Acá una señal senoidal o seno. Y vamos a analizar este caso, digamos, ¿no? Este caso. Entonces, planteamos la ecuación. Entonces, lo primero que tengo que plantear ahí es la salida que me dice. Esta salida es a través de una inductancia, y la caída potencial va a ser L sub 2 por la variación de carga eléctrica, por la derivada de I respecto a T. Entonces, cuando yo encuentre el I, lo derivo y lo multiplico por L sub 2, y esa es la señal. Es lo que yo necesito encontrar, ¿no? Ahora, la ecuación de Maya, yo mío de acá a acá, va a ser U de T. Y por cualquier recorrido que yo haga, va a ser también eso ahí. Entonces va a ser la caída entre los bornes AB, más la caída en la inductancia B de T, va a ser U de T, ¿no? Ahora, ingresa la corriente I acá, y acá hay un punto. Ese punto, para que sea un nudo o nodo, debe ser que haya distribución de corriente, y en ese caso debe haber elementos que consumen, ¿no? Ahí tenemos, no estaba diciendo bien, que ahí, entonces, este puntito, acá hay un elemento, acá hay otro elemento, entonces hay división de corriente. Entonces la corriente va a circular en mayor proporción donde menor oposición lo ofrezca. Un ratito, por favor. Entonces ahí planteamos la ecuación. Le decimos entonces U de T va a ser la señal AB más B de T, ¿no? Eso sería. Ahora, la caída potencial en una conexión en paralelo siempre es la misma. Entonces, esa caída AB va a ser ese valor de esa resistencia por I sub 2. Va a ser igual a L1 por la derivada de I sub 1 respecto a T, ¿no? Ahora, lo que ingresa a este punto es I, y lo que sale es I2 más I1. Entonces, I va a ser I1 más I2. Entonces, ahí tenemos la pregunta, ¿no? Quiero la salida. La salida BT va a ser el valor de inductancia L sub 2 por la derivada de I de T. Ese I de T es la suma de las dos corrientes, I1 más I2. Ya está. Ahora, reemplazo entonces esa señal B de T
va a ser L sub 2 por I', pero ese I' es la suma de estas dos derivadas, ¿no? Acá la suma de estas dos derivadas, acá está. Ya tengo esto y tengo que buscar qué cosa es I1' y qué cosa es I sub 2'. En la conexión en paralelo, tenemos entonces que la caída potencial AB es la caída en la resistencia e igual a la caída en la inductancia. Y recuerden ustedes que la suma de la caída potencial AB más B de T es el U de T, ¿no? Esta de acá. La caída de AB más, esto está mal, esto sería uno es U y otro es B, ¿no? Entonces, este es B, este acá es B. Este es B, esto viene de acá. Yo digo, la alimentación U de T va a ser la caída en esa conexión, igual a la caída de potencial en esa conexión en paralelo, más la caída en la inductancia L2. De ahí despejo, y ya tengo la caída de potencial AB, que es la diferencia de la alimentación. Entonces, en la figurita, en la figura, ojo, en la figura, U de T va a ser AB más B de T. ¿Ya? Ojo, U de T va a ser la caída potencial AB en esa conexión paralelo más B de T. Quiere decir que la caída en AB viene a ser la diferencia de la entrada U de T menos la salida B de T. Entonces, ahí entonces tenemos acá, entonces ya tenemos esa expresión. Entonces ya tenemos que la caída en paralelo es o bien la caída de tensión en la resistencia o bien la inductancia L1. La caída en la resistencia es la resistencia R por la corriente que pasa ahí, que es I sub 2. Y la caída en la inductancia viene a ser el valor de la inductancia por la derivada de la corriente que pasa por ahí. Entonces ahora ya tenemos, y esta de acá, le igualamos a qué cosa? Le igualamos a la señal de entrada U de T menos B de T. ¿Ya? Ojo, U de T menos B de T. Es la que está acá. U de T menos B de T. Todo esto lo igualamos acá. Y acá está, ¿no? La caída de AB es U de T menos B de T. Esto sí está bien. Y eso va a ser igual a lo que dice acá R por I sub 2 o igual a L1 por I'. Y ahí despejo entonces el I sub 1'. Entonces va a ser esta diferencia de la alimentación de entrada menos la alimentación de salida entre L1. Ya conseguí entonces el I sub 1'. ¿Y para qué busco eso? Para reemplazarlo acá, el I sub 1'. Ahora necesito L2'. De acá despejo L2. L2 es la diferencia de la alimentación de entrada menos la salida entre la resistencia. Y a eso lo tengo que derivar porque yo necesito L2 I sub 2'. Esto es variable, queda U'. Esto es variable menos B', dividido entre R, que es constante, ¿no? Entonces ya tengo eso. Acá está el I sub 2, de la carga eléctrica que aparece en la resistencia, es la diferencia de la alimentación de entrada menos la alimentación de salida entre la resistencia donde circula I sub 2. Ahora la derivada ya está acá. Entonces yo reemplazo este I sub 1' y este I sub 2' en la ecuación que está acá. La reemplazo. Ya lo demás es operativo, ahí está reemplazado, y tengo que darle forma. Y en este caso hay una forma lineal, ¿no? Entonces yo agrupo, y de acá tengo, acá este es BL2 por R, L por la variación, ya tengo acá. Y ahora fíjense, voy a efectuar esto. L2 por menos B' entre R,
y pasa a la izquierda. Acá está L2 entre R por B', ya está. Ahora, este B de T, saco el factor común, me queda coeficiente 1. Pero acá también hay B de T. L2 por menos B de T entre L1 pasa a la izquierda con signo positivo, más L2 entre L1 por B de T. Luego tengo acá L2 por U entre L1. Y tengo acá más L2 por U' entre R. Ahora multiplico por L entre R y doy mínimo con un múltiplo y ya tengo entonces la expresión, ¿no? Entonces ya tengo esta expresión. Y esta expresión es una ecuación lineal, ¿no? Entonces había un dato que decía A es R veces 1 entre L1 más 1 entre L2, que viene a ser esto. Este es el dato. Y si yo ejecuto, tengo esto, ¿no? Tengo esta expresión. Entonces ya tengo todo esto y resuelvo. Esta es una ecuación lineal para B de T. Entonces resuelvo acá E a la menos. A todo esto le he llamado el A, ¿no? Multiplicado por R. Entonces es A, E a la menos A diferencial de T, acá una constante, más la integral de lo que aparece en el segundo miembro. En el segundo miembro aparece todo esto. R entre L1 por U más U' por exponencial. Resuelvo y ya tengo entonces esa expresión. Entonces, ya lo demás es una ecuación lineal, y ahí son diferentes casos, ¿no? Caso 1, constante. Caso 2, que nos está interesando el caso 2, esto. U sea menos E por E a la menos AT. Muestro acá, reemplazo, y queda algo sencillo, pero algo que ustedes han visto en cálculo integral. He hecho como decir el f de x, acá calculo la constante, ¿no? Que me dan como dato, y sale una exponencial por una lineal. Entonces eso va en tiempo cero, avanza, crece, cambia, punto de inflexión y luego decrece y se hace asintótico. En tiempo infinito, entonces esto vale 0, esto infinito. Tengo que aplicar Hospital ahí y se puede demostrar que se atiende a 0 eso ahí. Entonces ahí está la derivada, todo eso, máximo, inflexión, todas esas cosas, y sale este gráfico, ¿no? Este es el gráfico que se tiene ahí. Lógicamente que esto no lo va a encontrar en libros comunes de matemáticas, ¿no? Pero exclusivamente yo me presté a un libro hace como 40 años y encontré estos problemas, ¿no? Un problema, dos problemas resueltos y luego varios problemas propuestos. Bastante interesante, no recuerdo la colección, pero sí fue de una editorial argentina. Y se destaca frente a cualquier otro libro de matemáticas, ¿no? Lógicamente, para un examen que ustedes revisen, no se va a pedir muchas cosas. Particularmente, todos los problemas que han venido de circuitos eléctricos, no lo he puesto yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo más conocimiento respecto a esta parte que otros profesores de matemáticas, ¿no? Ellos han visto en su formación un poquito, y yo generalmente he llevado más de 10 físicas, he llevado un montón de circuitos, métodos de resolver circuitos, entonces voy en cierta ventaja en este capítulo, por eso que nunca he puesto problema a esto, dejaba que los otros profesores pongan los problemas, y cuando ustedes constaten en algunas segundas prácticas y en exámenes parciales, van a ver que los problemas son sencillos, RL o RC, ¿no? Si la profesora pone un problema de ese tipo, supongo que es ese estilo. Hay otro problema de ese libro argentino, ¿no? Y como yo tenía esa experiencia del libro argentino, hará unos años, pocos años atrás, 4 años más o menos, o un poquito menos, me fui a Argentina.
y a visitar las universidades, a visitar sitios, y encontré cantidad de librerías, ¿no? Y en cada parque había bancas, todo, y había muchas personas que leen, los argentinos leen bastante, ¿no? No todos, pero hay bastantes que con frecuencia yo veía al caminar que estaban sentados leyendo un libro, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención. Acá no veo eso, rara vez, ¿no? Y entonces, y bastantes librerías, pero entré a varias, entré a más de 10 librerías, pero casi no había aplicaciones para ingeniería, ¿no? Entonces eso es lo que me llamó la atención. Cuando visité las universidades, en algunas universidades se vendían libros de ingeniería, ¿no? Pero yo iba buscando libros de matemáticas mezclados con esto, pero no encontré. Ustedes entonces repasan, acá también me piden las salidas, tiene que estar en función de UDT, en función de R minúscula, L, R. Acá otra vez una conexión en paralelo. Entonces, si es paralelo, entonces cuando ingresa corriente, se divide. Entonces, si acá entra una corriente I, entonces acá va a ser una corriente I sub 1 y por acá una corriente I sub 2. Acá este I de acá no es el mismo I, ¿no? Debe haber habido un error. Acá está, fíjense. Acá está I1, I2. Cuando sale, este I debemos borrar, ¿eh? Porque acá entra I y acá se va a dividir. Acá veo un I sub 1 y acá I sub 2. Entonces, este debe ser I sub 2. ¿Ya? Ojo, I sub 2. Entonces, ingresa acá corriente I. Este es un nudo que va de división de corriente. Entonces pasa I1 y por acá I2. Esto no es nudo, porque acá ya no hay nada. Solamente este puntito es la extensión de esto. Entonces, la corriente pasa por acá I2 y vuelve acá. Entonces, acá I2 se suma con I1 y vuelve a salir el I. En esta conexión en paralelo, la caída de potencial acá es la misma que esta. ¿Cuál es la caída en la resistencia R mayúscula? Es I2 por la resistencia R. ¿Ya? ¿Y cuál es la caída de potencial en esta rama? Fíjense, R minúscula por la carga eléctrica I1 más L por I' sub 1, ¿no? Y la suma, ojo, UDT va a ser esta otra resistencia, acá debe haber otro R, no se ha puesto, R por este I. Entonces, este UDT va a ser, digamos que esto sea R2, R2 por I más BDT. Acá hay BDT de tensión y acá hay BDT. Acá sí está nomenclatura R1, acá R2, acá viene la corriente del polo positivo al polo negativo, llega ahí, se divide en I1 y I2, acá no hay corregido, este es I2, sale por acá I2, se suma otra vez I, ¿no? Entonces, la caída MN dice, la caída que está acá es UDT, y esa es la suma R1 por I, R1 por I, más la caída BDT, que puede ser la caída que está acá o la caída que está acá, que es la misma, por eso en paralelo. De ahí despejo el I, es U menos B, la entrada menos la salida, acá entra U, acá sale BDT, dividido entre esta resistencia R1, ¿no? Eso sería la conexión, acá está la carga eléctrica, la entrada I, suma de las dos cargas eléctricas, y entonces ya es esta suma por esa diferencia, ¿no? Y ahí despejo entonces, a ver, acá es 1 sobre R1, esta diferencia. Dice, pasando 2 en 3. Acá está 1, este I es lo que está acá. Esto ya no debe estar, esto no debe estar acá, ¿no? Esto debe salir. Igual, acá hay 1 más I2. Este I2 es BDT entre R. Ahí está BDT entre R. Este, ojo, es I1, ¿eh? Acá le han puesto I, este es I1.
Y este I debe desaparecer, ¿no? Esto debe desaparecer. Ya está. Y ahí despeja. Y 1, que es esto, va a ser acá este es I1. Entonces esto va a pasar a restar. Entonces acá tengo un en TR1, correcto acá. Acá tengo menos B en TR1. Y esto pasa al otro lado. Menos B en TR y factoriza. ¿Verdad? Entonces acá no debe ir este I, acá está por gusto acá. Se puede borrar acá. Esto se borra y este es I1. Y ahí está I1. Ahora, en paralelo, yo le decía que la tensión acá es igual a la tensión acá. Ya está. Y esa salida, B de T, viene a ser, en este caso, está aplicando acá. Es R2 por I1 más L por I1'. Ahí está. Y I1 está acá. Entonces esto se reemplaza acá y ya tiene otra ecuación lineal, ¿no? Otra ecuación. Ahí miren todo esto y ya encontré la ecuación lineal, ¿no? Ya se resuelve eso y se aplica. ¿No? Eso sería circuitos eléctricos. Hemos visto también salmuera, reacciones químicas, ¿no? Entonces, se había mencionado que moléculas de hidrógeno y oxígeno se combinan para formar moléculas de agua, ¿no? En forma particular, y en forma general ponemos ahí, ¿no? Unas reacciones de varias sustancias reaccionan para formar uno o más sustancias reaccionantes. Ahí tenemos eso, y no hay una ley general, pero dice la ley de acción de masas, ¿no? La ley de acción de masas. Estos problemas los pueden ver ustedes resueltos, propuestos, y les dije, hay una serie de libros, como el libro de Salas-Hill de Cálculos, donde hay cálculo integral, pero se van a la parte de logaritmos exponenciales, ahí van a encontrar un poco de estos problemas, ¿no? También van a ir a los libros de ecuaciones y van a encontrar estos problemas. En el SPIEL, como decía, hay 2 problemas resueltos y hay como 5 problemas propuestos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Normalmente en los libros, en el que hay bastantes problemas, pero todos los problemas dan su enunciado, pero le dan la ley de formación. Entonces, básicamente es variable separable, ¿no? O si quieren, ejecutan esto, completan cuadrados y va a quedar cuando integren diferencial de 1 sobre 1 cuadrado menos a cuadrado, que es logaritmo, ¿no? De 1%. En el libro de Spiel creo que encontré uno de formulación. Y en base a esa formulación ya resolví los otros problemas que tiene planteado, ¿no? Vamos a ver rápidamente un numérico por ahí, analítico. Este problema lo saqué del libro de Kells, ya estaba la formada ecuación diferencial y diferentes casos, ¿no? Cuando A, B y C sean diferentes, cuando dos de ellos sean iguales. Y para tener la ecuación es fácil. A los 3 diferentes, 2 iguales, ¿no? Y los 3 diferentes.
malogramos un mouse y no funciona, ¿no? Tengo que comprarme para mañana un mouse. Ya como decía, la parte de teoría ya la hemos terminado. Vamos a ver, está un problema de estos, ¿no? ¿Alguien sabe cómo aclarar esto? La parte superior derecha, creo que. Ya, ¿dónde presiono? Donde hay un encabezado ahí, profe. Dale ¿Acá encabezado. encabezado? Sí, ahí. Dale clic ahí, profe. Gracias. Vamos a ver este problemita, ¿no? Entonces dice, dos productos químicos A y B reaccionan para formar un nuevo compuesto C. La velocidad de producción con relación al tiempo en la que se forma C varía con el producto de las cantidades instantáneas de A y B que se hayan presente. La formación requiere de 2 kilogramos de A por cada kilogramo de B. Inicialmente hay 10 kilogramos de A y 20 kilogramos de B. Están presentes. En 20 minutos se han formado 6 kilogramos de C, ¿no? Entonces, acá está la sustancia A, digamos la sustancia B. Colaboran el A con 2 kilogramos y B con 1. Y entonces vamos a tener 3 kilogramos de este compuesto, ¿no? Suponiendo que no se consume nada, entonces hacemos la relación para formar 1 kilogramo de eso. Entonces el total son de 3, entonces esto colabora con 2 tercios y esto con 1 tercio, ¿no? Y para formar un X kilogramos de esto es ya 2 tercios de X y esto 1 tercio de X. Inicialmente tenía esto 10, entonces va a ser 10 menos lo que coopera, 10 menos 2 tercios de X, y esto va a ser 20 menos X tercios, ¿no? Eso es lo que hay presente. De ahí está la proporción, ahí está, para formar X kilogramos de C, se requiere 2 tercios kilogramos de A y 1 tercio kilogramos de B, ¿no? Entonces definimos CAX, la cantidad de kilogramos de la nueva sustancia que se forma por la participación de A y B, en un tiempo t, que puede estar en horas, minutos, de iniciar el proceso. Siempre definir la variable y ahí vamos al enunciado. Bueno, acá dice, en un tiempo t, A tiene en ese instante lo que había al principio menos lo que ha contribuido para poder nuevo compuesto. Y B, lo que tenía al principio 20,
menos lo que ha contribuido para formar el nuevo compuesto C, que es X sobre. Acá es 3, ¿ya? Esto no es 2, sino X tercio. Y la razón de cambio de X, del nuevo compuesto respecto al tiempo, es proporcional a las cantidades presentes en ese instante T. Entonces, 10 menos 2 tercios de X, y acá 20 menos X tercio. Entonces, no se olviden que acá es X tercio. Ya tengo eso. Y ahora le puse un caso 1, porque acá doy mínimo con un múltiplo. Acá sería 30 menos 2x, factorizo 2 arriba y 3 abajo, queda 2 tercios, y me queda entonces 5 por 3, 15 menos x, acá 60 menos x, ¿no? Por un tercio. Entonces, 2K1 sobre 9, le damos una constante k, y eso sería entonces la expresión. Entonces, la razón del cambio de x respecto al tiempo, k veces 15 menos x, 60 menos x. Acá quedan dos opciones: ejecuto completos cuadrados o separo variables e integro, ¿no? Integro, ya por la regla, acá le falta el símbolo de la integral, descompuesta en fracciones parciales, ¿no? Para hallar la constante que divide el factor, la constante que va arriba, el divisor 15 menos x, x vale 15. Tapo en el integrando ese factor y me queda 1 sobre 60 menos 15, 1 sobre 45. Para hallar la constante que divide, que va en el numerador de 60 menos x, x vale 60. Tapo en el integrando y evalúo 1 entre 15 menos 60, me queda 1 entre menos 45, menos 1 sobre 45. Integro, y no sé en qué esta derivada es negativa, a veces la uno se olvida por rapidez, ¿no? Va a salir menos 1 sobre 45 logaritmo, y acá sería menos, pero acá ya está el menos, entonces más logaritmo de 60 menos 6. Lo demás ya es operativo, ya reduzco, puedo dar la forma para X explícita, o que puede quedar el problema ahí, y le aplico las condiciones, ¿no? Inicialmente, en tiempo cero, no se ha formado nada de compuesto, vale 0, eso es para formar allá la constante K, ¿no? Casi 2. Y la constante rapidez de variación K es con la otra condición, que dice que cuando pasa un tiempo, 20 minutos, se ha formado tanto compuesto, 6 kilogramos, ¿no? Van a haber algunos libros que no necesitan hallar la constante K sub 2. Si ustedes directamente acá aplican la integral y ponen tiempo 0, acá 0. Y cuando pasa 20 minutos, esto vale 6. Entonces, si pongo acá la integral de 0 a 6, y acá, perdón, de 0 a, sí, de 0 a 6, y de acá de 0 a 20, directamente encuentro la constante K. Y luego hago otra integración. Acá pongo 0, acá pongo 0, acá pongo t, y acá pongo x. Y de ahí sale x, que va a ser el x que está acá abajo, ¿no? Que acá está despejado el x, este es el x. No es necesario que usted lo den en una forma explícita, puede quedar por acá o por parte intermedia, y ya tienen la solución, ¿no? A veces se pregunta, interprete en un tiempo grande, en tiempo infinito. Entonces, en tiempo infinito, 2 tercios, una cantidad menor que 1 al infinito, queda 0. Entonces me queda 1 menos 0, acá 1 menos un cuarto por 0, me queda 1, 15. Entonces, el tiempo muy grande, se ha generado 15 kilogramos de la nueva sustancia. Y si vamos a la interpretación, interprete, dice, acá reemplazamos. Este es de A. Cuando el tiempo es muy grande, x vale 15. 2 tercios de 15 me queda, esto sería 2 por 15, 30, entre 3, 10. 10 menos 10, 0. Entonces, todo A ha desaparecido. Acá es 15 entre 3, me queda 5. 20 menos 5, 15. De B, en un tiempo muy grande, queda 15 kilogramos, ¿no? Eso es lo que generalmente proponen los libros. Ya hemos visto después las reacciones químicas, ¿no? Ustedes ven todo esto. Entonces, por la noche voy a tomar fotos a los parciales y ya se los envío, ¿eh? Entonces, ahí tenemos entonces varios problemas. Nos quedamos acá entonces.
parte teórica ya entonces, como ven ustedes, ya cubrimos, solamente nos falta ver algunas aplicaciones más. Nos quedamos acá entonces. Muchas gracias. Profesor, Sí, ¿podría enviar parciales resueltos, por favor? Como envío de PCs de la PC1, creo, y de la PC2 también. sí, yo voy a enviarle ahora fotos de parciales y soluciones de parciales, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ustedes me ayudan si algún problema está mal, porque esos que voy a enviar son mis borradores. O sea, cuando tomo el examen, ahí, cuando estoy cuidando el examen, ahí hacía mi solución, ¿no? Entonces, para tener, ese es mi primer borrador. Entonces, puede ser que por ahí me haya distraído algo y haya una interpretación errada. Lo mismo me mandan por WhatsApp, estoy reestructurando mi libro, entonces donde vean errores, generalmente son errores de tipeo, ¿no? Rara vez me he equivocado yo, pero son errores de tipeo, pero a pesar que se revisa, por ejemplo, cuando uno ya va presentando ahí, uno se da cuenta que hay errores, ¿no? Me envían esos errores. Nos vemos entonces, hasta luego. Saludos, profesor.